Pero yo quiero decirte que en el año 2022 tenemos que orar mucho más que este año. ¿Por qué? Porque cuando a alguien se le da más se le requiere. Y dice, si hemos sido fieles en lo poco, Dios nos pondrá y nos dará mucho más. ¿Sí? Pero si nosotros no podemos ser fieles en lo poco, Dios no nos podrá dar lo más. ¿Ya estamos en vivo? Vale. Lo que os voy a hablar os va a chocar, porque a mí me chocó. Pero también fue una respuesta para mí. Y yo hice esa pregunta: ¿por qué Dios no responde a mis oraciones o a algunas oraciones? ¿Está conmigo? Bien. ¿Hay alguien aquí que hay oraciones que Dios no le ha respondido? Levante la mano a ver. 2, 3. Bueno, son bastante. Gloria al Señor los que Dios ha respondido a todas las oraciones. Hay gente que no han levantado la mano. Gloria a Dios. Dime qué haces para que yo haga lo mismo, para que me responda a todas mis oraciones. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a veces mis oraciones no son respondidas? ¿Te has preguntado? No porque, a ver si puedo explicarme, no porque no son oídas, sino no son respondidas. Esto es dos cosas muy diferentes. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. Esto indica que tú no es que no estás pidiendo, sino que estás pidiendo. Hoy quiero responderte a esas preguntas. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Porque, bájame un poquito más desde ahí. Porque muchas veces entramos en esas preguntas, pero antes de hacer una pregunta al Señor, yo aprendí algo. Tengo que examinarme a mí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y mi esposa me es testigo que me he encontrado en varias situaciones, en unas cosas que sin darme cuenta me he metido. ¿Por qué? Por el ambiente, la atmósfera que me rodea. Con la gente que me llevo, me dejo llevar por ellos. Pastor, tú, sí, me he dejado llevar por ellos. Me he dejado por la corriente y he sido no solo testigo, sino también, ¿cómo decirlo? Participante. Gracias, mi amor. Ahora bien, Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Porque Dios no es injusto. Di conmigo, Dios es justo. Y en su justicia sería injusto responder a alguien que vive injustamente. Todos sabemos que la primera causa de no responder a una oración es el pecado, ¿sí? Porque alguien vive en pecado. Dios no responde porque quiere que dejes el pecado, eso sí. Pero cuando decimos pecado es muy global, ¿verdad? Hay algunas cosas que quiero enfatizar en esta tarde, pero solo sobre una hablaré, no hablaré sobre todas. Por eso quiero 30 minutos. Proverbios capítulo 6, verso 16. Son 6 cosas que está nombrando el hombre de Dios, pero enfatiza la séptima. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos. Di conmigo, altivez. Cuando hablo de altivez, hablo de arrogancia. También hay arrogancia. Los altivos son arrogantes. La lengua mentirosa. Di conmigo, mentira. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamiento inicuo. Los pies presurosos para correr al mal.
El testigo falso que habla mentiras. Ser un testigo falso también impide que Dios responda a oraciones. Y lo séptimo, que dice que Dios lo odia, el que siembra discordia entre hermanos. Esto es de vital importancia, hermanos, de entenderlo hoy, porque sin darnos cuenta podemos ser participantes de cosas que pueden parar nuestras bendiciones, pueden levantar un muro entre nosotros y Dios, y pueden hacer que Dios no responda a nuestras oraciones. Yo quiero hablarte solo de esto porque no me dará tiempo para hablarte más. Y cada uno de nosotros nos tenemos que examinar y así entrar en el año 2022. Si no has recibido respuesta a tus oraciones, deberías sentarte y pensar. Permíteme encontrar rápidamente la traducción lenguaje actual, que no lo vas a tener en la pantalla, pero permíteme leértelo porque lo leí en casa antes de llegar. Hemos dicho Proverbios capítulo 6, verso 18. Bien, el verso 18 en esta traducción dice: la gente ansiosa de hacer lo malo. ¿Sabías que la ansiedad también impide que Dios responda? Yo esto no lo sabía. Pero vamos a ver, no quiero que te equivoques. Dije que hablaré de una, pero solo voy a mencionar esta. Hay dos tipos de ansiedad: ser ansioso de hacer la voluntad de Dios, ser ansioso de hacer el bien a alguien, pero también ser ansioso de hacer mal. ¿Estás conmigo? Son cosas diferentes. O sea, hay gente que tienen prisa de hablar mal, hay gente que tienen prisa de hacer el mal. Estas son cosas que Dios aborrece. Ahora bien, quiero decirte el punto número 7, que está en el versículo 19. Dice: y el que siembra discordia entre hermanos. Di conmigo: la crítica detiene mi oración. ¿Qué es lo que me lleva a la crítica? Tienes que entender, para llegar al último punto, hay algo que te lleva hasta el último punto, porque es un camino, ¿no? Entonces, la altivez, la arrogancia, te lleva a la crítica. La mentira te lleva a la crítica. Todos los 6 puntos anteriores te llevan al séptimo. O sea, el engaño de corazón, el derramar sangre o ser ansioso para hacer el mal, pensar el mal, hacer mal, testificar mal. Hermanos, yo he visto personas que les he llamado a que sean testigos. Te hablo de hace años. Gracias a Dios que no están aquí ya. Se fueron porque fueron testigos falsos delante de mí. Eran testigos verdaderos, pero cuando salieron empezaron a mentir. Y al final, pues Dios ha respondido de una forma brutal a esa persona. Ahora bien, escucha lo que te voy a leer. La crítica está parando la respuesta para tu oración. ¿Cómo lo sé? Mira, hay una situación en el Antiguo Testamento que no eran personas lejanas a Moisés, sino era su propia hermana y su propio hermano, María y Aarón. ¿Os acordáis? Que empezaron a hablar entre ellos dos en contra de Moisés, porque Moisés se había casado con una cusita, una muchacha morena, egipcia. ¿Por qué Moisés tenía una mujer así? Y que solo Dios no habla a Moisés, porque también a ellos les habla. Ellos empezaron a criticar. Y quiero que prestes atención. ¿Quién era María? Era adoradora. ¿Quién era Aarón? Era sacerdote. No eran cualquier personas. O sea, María y Aarón eran adoradores y Aarón era sacerdote.
Los dos servían en la casa de Dios en medio de su pueblo, y aún así Dios nunca pasará de alto la injusticia, porque Él es justo. No importa la posición que podemos tener tanto tú como yo, tienes que saber que la crítica tiene grandes consecuencias. Yo quiero evitarte eso. Alguien dirá, pastor, ¿tú te has visto en alguna situación así? Claro. El que no se ha visto así está listo para estar en la gloria del Señor. Es santo. Pero claro, tú puedes ver el Número capítulo 12, verso 9, que me lo pongan en la pantalla porque no lo tengo aquí. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. O sea, Dios se enciende contra ellos. Ponme desde el verso 1, quiero verlo. Ponme verso 1. Te prometo que no voy a detenerte mucho. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Ves? Verso que sigue. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Di conmigo, y lo oyó Jehová. Ojo, ¿quién estaba hablando? María y Aarón. ¿Había otro alrededor de ellos? Muchas veces crees que nadie te escucha, pero el más importante te está escuchando. No importa dónde tú estás, Él te está escuchando. Es más, permíteme ir un poquito más allá. Dios también escucha los pensamientos de tu corazón, porque Él no mira lo que se ve por fuera, Él mira lo que se ve por dentro. Por eso incluso pensar mal en el corazón, dice Proverbios 6, desde el 18 hasta 19, pensar mal, maquinar mal en el corazón, también es un impedimento y un grave pecado delante de Dios. Fíjate a qué punto te estoy llevando en este 2022. Porque ayer todos decíamos, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Ok, pero para que nosotros podamos obtener eso, necesitamos tener el corazón limpio. Un predicador dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, Dios nunca te va a dar una cosecha antes de que estés preparado para ella. Porque antes de recibir una cosecha necesitas pasar procesos. Porque Dios no te va a dar la cosecha para que al final la pierdes. Todos queremos cosechar, pero nadie quiere pasar el proceso. Eso es importante entenderlo. Yo quiero la bendición, yo lo quiero todo. Vale, pero Dios no lo va a dar si sabe que lo vas a malgastar. Él no quiere que seamos hijos pródigos. Dios no va a ser como aquel padre que su hijo menor le pidió toda su herencia y él se la dio. ¿El error de quién era? ¿Del hijo o del padre? Pregunto. No es que el hijo si no lo da, es que el hijo se lo pidió. Sí, pero ¿quién tenía el poder sobre la herencia? ¿El padre? Muchos de nosotros creemos que las personas que vienen a nuestro alrededor son las personas que tienen el gran error, el grave error. No, hermano, el error lo tienen sus padres, lo tienen sus abuelos, porque así les enseñaron. Ahora yo te estoy enseñando un camino muy angosto, es estrecho, pero es el único camino. Y la oración depende de tu corazón, depende cuánto tú te examinas. Ahora, lo que ocurre aquí es que Dios les está oyendo. Verso que sigue, dice algo importante, vamos a leerlo. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés era manso. En aquel entonces era tan importante que Dios decidió escribirlo en la Biblia. Verso que sigue. Y mira qué dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros
tres al tabernáculo de reunión y salieron ellos tres. Ahora escucha, Dios llama a los tres. Y ahora lo que están acostumbrados, tanto María como Aarón, cuando les llama a Moisés y dice Dios nos está llamando, estaban esperando que Dios les diera órdenes para que ellos puedan darlo al pueblo. Y se iban a sentir otra vez los líderes, se iban a sentir los grandes delante del pueblo. Y seguramente salieron para ir a hablar con Dios. Y mira qué dice el verso que sigue. Hoy quiero hacerte entender la gravedad de una crítica que tiene grandes consecuencias. Esto, mira, esto no te lo digo para matarte. Esto no lo digo para reprenderte. Esto digo para evitarte graves problemas. Es más, no solo te lo predico a ti, también me lo predico a mí. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María sin Moisés. Y salieron ambos. Verso que sigue. Y él le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueño hablaré con él. ¿Hasta aquí bien? Bien. No así a mi siervo Moisés. Así que no me compares a mi siervo con los demás. Porque si yo quiero hablar a otros, les hablaré normalmente, sea por sueño, sea por visión. Que es fiel en toda mi casa. Verso que sigue. Pero con él hablaré, cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figura, y verá la apariencia, escucha esto, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Escucha esto, pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. No hay un error más grande que uno puede levantarse a criticar un siervo de Dios, un hijo de Dios, una persona que Dios escogió. Esto puede ocurrir a cualquier persona. En día de hoy estaba navegando por Facebook. No sabes la cantidad de gente que salen hablando mal de otros ministerios, criticando pastores, criticando siervos, que ellos no lo hacen así, que esto no se hace así, que algunos dicen que Cristo va a venir en esta década. Ahora, los autodenominados apóstoles como Maldonado, como otros dos por ahí, que dijeron que ellos creen que Cristo regresará en esta década. Mi pregunta es, ¿y si es así, a ti qué? ¿No dijo Dios aquí que nosotros no debemos criticar a los demás? Pero ahora mismo es como un virus, no es COVID. Es un virus en Facebook que ya los siervos se pongan a criticar otros siervos para que tengan más like. ¿No te has dado cuenta cuando tú estás viendo una prédica, abajo te sale a dar like, poner un corazoncito, pero también te sale una estrella? Y cuando pones una estrella, pone 99 céntimos, 1 euro, 2 euros para donar. Y hay gente que están donando dinero a los que están escuchando. Y ellos ya se hacen famosos por criticar a los demás siervos. Pero aquí, escucha, hay un grave error en todos aquellos que se ponen a criticar siervos de Dios. No importa cómo son. Esta revelación es de mi esposa y te lo voy a soltar. Muchos hemos visto que David, Fanny, no quiso levantar mano contra Saúl. ¿Te acuerdas? Pero David no levantó mano, sino que hizo algo que muchos cristianos en día de hoy hacen. Cortó el manto de Saúl. Y cuando cortó el manto de Saúl, cortó la protección que había sobre él. No porque Dios lo protegía, sino que él sabía que estaba todavía bajo autoridad. ¿Y esto qué le trajo? Una división en la casa. Esto lo trajo malas consecuencias en su vida hasta que sea rey. No importa que sea un pedacito que cortes, no lo hagas. Porque Dios dijo, no toquéis a mi ungido. ¿Sabes qué? Los que critican,
los que quieren matar o suicidar, o perdón, asesinar a los siervos de Dios, se clavan ellos mismos en sus propias espadas. No hace falta que hagas algo. Yo sé una cosa, que he caído hace años en esa trampa y las consecuencias son graves. Cuando veo a alguien que puede entrar o está entrando en una situación así, yo soy el primero que corre para evitar esas graves consecuencias. Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué se me están cerrando puertas? ¿Sabes las consecuencias de una crítica contra un siervo de Dios? ¿Cuáles son? Te lo voy a decir. La crítica, uno, para la voz de Dios para ti. La crítica trae enfermedad a nuestras vidas. Mi pregunta es, todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Sí? María recibió una lepra en su cuerpo. Mi pregunta es, ¿quién dio la lepra a María? ¿Dios? Su boca. María misma trajo lepra sobre su cuerpo. Después, el verso anterior, ponme 8 por favor. Dice, yo hablaré con mi siervo cara a cara. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y verso que sigue, ahora 9, dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. No dijo nada. ¿Y qué pasó? Se fue. Después de eso vino la lepra sobre María. Uno, repito, la crítica para la voz o la respuesta de Dios a nuestras oraciones. 2, la crítica trae enfermedad a nuestras vidas. 3, trae retraso en nuestros planes. ¿Qué planes? De crecimiento, de prosperidad, de avance y de desarrollo. Y en algunos momentos trae ruina. Yo te lo tengo que decir, porque en ese momento Aarón y María fueron tocados por la ira de Dios. María al instante, Aarón no, porque tenía ropa sacerdotal. Pero Aarón no entró en la tierra prometida. Aarón murió en el desierto porque habló contra el ungido de Dios. Y lo que ocurre, que la crítica retrasa nuestros planes, no importa qué planes son, sea de crecimiento, de prosperidad, de avance o desarrollo. Por la crítica de una mujer, más de 3 millones de personas 7 días se quedaron en un lugar sin avanzar. 7 días, más de 3 millones de personas por una crítica. Esto es muy importante. Después no tengo tiempo para hablarte de eso, lo leerás en casa. La crítica trae mortandad en la casa. ¿Por qué? Porque hubo otras personas que se rebelaron contra Moisés y Aarón. Se llama Coré, Datán y Abiram. En total eran 250 personas que hablaron contra los ungidos de Dios. Criticaron en lo secreto y Dios oyó. Y Dios dijo a Moisés, aparta todo alrededor de ellos. ¿Y sabes qué? Dios dijo, llámales a todos, hasta los niños que vengan. ¿Qué culpa tenían los niños? Pregunto yo, ¿qué culpa tenían los niños? Pues Dios no quería que esto se repitiera. Y por eso tanto Datán, Abiram y Coré, con sus mujeres, con sus pertenencias, con sus hijos y con sus animales, vivos descendieron al Seol. No quedó ni uno. Una muerte nunca jamás así se había visto en la historia de la humanidad. Vivos se abrió la tierra y ellos entraron en él. Imagínate, en ese volcán entraron vivos. Eso dice mi Biblia y la tuya también, léelo en casa.
por una crítica. Ahora entiendes qué peligro hay en una crítica. Ponerse a criticar. Alguien dirá, no, pero yo no voy a criticar contra el pastor. No importa que no sea solo el pastor. Nosotros lo miramos solo el pastor, pero mira a un hermano. Es más, míralo en un trabajo. Porque en un trabajo, aunque estés rodeado de gente inconversa, tú eres cristiano y tú sabes la verdad. Dios a ellos no les va a juzgar, pero a ti sí. A mí sí. ¿Por qué? Porque ellos todavía no han conocido la verdad. Cuando lo conozcan, ya entonces serán juzgados. Y para mí es muy difícil porque estoy trabajando con más de 60 compañeros. Para ti es difícil porque estás trabajando, estás rodeado. Y mira, no hay trabajo que no se quejan del jefe. Si hay un trabajo así, dime dónde, que yo voy ahí. A ver si me aceptan. No hay un trabajo perfecto. Incluso los mismos hijos nuestros se quejan contra nosotros. Hay un grave peligro en eso, porque la primera ley con promesa es: honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Y la vida de muchos hijos, tanto naturales como espirituales, se acorta. ¿Por qué? Porque criticaron los padres, porque no los honraron. Yo te estoy hablando eso porque es importante de entenderlo para que tu oración sea libre. Estoy terminando. La crítica endurece el corazón y enceguece la mente para no entender y no ver, para que se arrepientan las personas. Si siguen perseverando en esa crítica, por eso yo muchas veces cuando veo gente, no quiero que me des la razón. Si quieres darme la razón, dámela. Pero como un buen padre de familia, yo me permito a veces, con gente de confianza, con aquellos que he aceptado como hijos, aconsejarles y decirles: esa compañía no te conviene. Algunos lo saben aquí en esta casa. Y les digo: esta compañía no te conviene. Yo a mis hijos les digo: esos amigos no te convienen. Y a veces me permito ir más allá. Eso, ¿cómo tú lo aceptarás? ¿Cómo tú lo tomarás? Es tu problema. Pero mi responsabilidad es advertirte, porque yo sé el peligro que hay. Cuando te unes con gente que pueden criticar, en algún momento puedes caer en la trampa del diablo. Yo tengo que advertirte. De la persona que está a tu lado, el pastor te tiene que advertir. Por eso luego no me vengas a decirme: pastor, es que yo llevo orando y Dios no hace nada. Vale, pues examínate, a ver cómo estás. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? Que doy mi diezmo, no se trata de diezmo. Doy mi ofrenda, voy todos los domingos al culto, no se trata de eso. Se trata de tu corazón. Gracias, Jesús. Así que lo que detiene mis oraciones, hay tanto que de hablar. Son 7, pero yo me he parado en uno solo, porque los 6 anteriores te lleva al 7. La crítica, hermano. Si guardas tu corazón de crítica, no serás altivo, no serás orgulloso, no buscarás a los malos. Y créeme que en mi corto tiempo de pastor he visto algo. Yo y mi esposa hemos sido testigos de muchas cosas, y por eso a veces advertimos. Y hoy esto no es solo simple enseñanza, es una advertencia para tu vida de oración. Te amo y por eso te lo estoy diciendo antes de que se acabe este año. ¿Sabes por qué? Para que te pongas de rodillas y empiezas a arrepentirte. Si en algún momento has sido parte de compañías así, ponte. ¿Quieres hacerlo? Ponte uno de estos días que vas a tener mucho tiempo. Algunos ya salen de vacaciones. Ponte por la mañana cuando tomas un cafecito. Coge un papelito y piensa: ¿a quién yo he criticado? Yo empecé a pensar y un papel de A4 no me llegaría. Ay, pastor, pero está criticando mucho sin darse cuenta uno, hermano.
Ojo, hay momentos cuando se examina, pero no quiero hablarte de eso porque ya lo vas a tomar y decir, no, es que yo lo estaba examinando. No, deja que los examinen los pastores, tú no. Pero ponte a pensar, ¿contra quién hablaste? ¿Contra quién maquinaste mal? ¿Te uniste con alguien a hablar de otro? ¿Criticaste a alguien? Ponlo ahí, pon el nombre, pon por ejemplo Pepino, fulanito. Señor, perdóname que he hablado mal de él o de ella. Señor, perdóname que le he criticado. He sido una persona sin razón. Me he dejado llevar por las circunstancias. Reconozco que he hecho mal y arrepiéntate. Si esto, Señor, detiene mi bendición y tu voz para mí, oh Padre Santo, me arrepiento. Esto es importante. ¿Alguien aprendió algo esta tarde? Como para último de este año. Yo no esperaba mandarte con esto para... No, domingo lo arreglamos. Te amo y te bendigo. Gracias por haber estado conmigo. Gracias te doy. Dios te bendiga. Hasta domingo. Disfruta, que tengas una buenísima noche con tus amores, con tus amigos.